el corazón del bosque vivían 3 cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja para acabar antes y poder irse a jugar. El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. «Van a ver lo que hace el lobo con sus casas», dijo a sus hermanos mientras estos jugaban en el bosque. Días después, el lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. El lobo persiguió al cerdito por el bosque y éste corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los 2 cerditos salieron corriendo de allí para escapar del lobo. Casi sin aliento, con el lobo siguiendo sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Los 3 se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por donde entrar. Con una escalera larguísima, trepó hasta el tejado para meterse por la chimenea. Entonces el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, cayendo en el agua hirviendo, y se quemó. Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron por todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás el lobo quiso comer cerdito. A lo largo de los siglos, los cuentos populares han sido desarrollados por las distintas culturas, muchas veces promoviendo, por ejemplo, valores, otras veces explicando costumbres. Y dado que la cultura es un tesoro que no ocupa lugar, los cuentos populares forman parte de la cultura de cada país. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos definir al cuento popular? Bien, el cuento popular es una narración breve de hechos imaginarios, que se presenta en múltiples versiones. En la mayoría de casos, los autores son desconocidos. Así es. Muchos de ellos coinciden en cuanto a la estructura, pero difieren en cuanto a los detalles. Sumado a ello, cabe mencionar que existen 4 tipos de cuentos populares. ¿Cuáles son? Pues bien, son los cuentos de hadas, son los cuentos de animales, las fábulas y los cuentos de costumbres. Tal y como se ha mencionado anteriormente, los cuentos populares son narraciones extraordinarias, por lo general breves, transmitidas por tradición oral, y si los queremos diferenciar de los mitos y leyendas, es que no se presentan como ficciones. Es verdad y no es muy mencionado que los cuentos populares tienen una función terapéutica, y esto a partir de 2 aspectos que veremos a continuación. Uno de estos aspectos es que los cuentos reflejan las experiencias, pensamientos y sentimientos, por lo cual permite trabajar en los niños para poder conocer dentro de sus pensamientos qué es lo que sucede y de esta manera poder liberarlos de estas ataduras emocionales. Los cuentos permiten al niño trabajar con sus conflictos internos. Es por ello que con frecuencia los niños suelen pedir a los adultos que les cuente una y otra vez el mismo cuento. Esto con la intención de que le hallen más sentido a dicho cuento y al mismo tiempo que ejerciten y fomenten su imaginación y creatividad. Una característica fundamental de estos cuentos populares es que son en su mayoría anónimos, a diferencia de los cuentos literarios, que normalmente tienen un autor o también pueden ser anónimos. Sin embargo, aquí, como normalmente son difundidos mediante la tradición oral, se pierde su autoría y terminan siendo de todo el mundo. Otra característica es que se da por transmisión oral. ¿Qué quiere decir? Pues bien,
que va de generación tras generación, lo que finalmente concluye en que se convierte en parte de una cultura determinada. Otra característica que nosotros podemos darles a conocer es de que un solo cuento puede tener muchas versiones. ¿Y esto por qué? Porque cada autor le da su toque personal. Sumado a ello, al ser un tipo de cuento más sencillo y de tradición popular, presenta una estructura lineal de carácter más sencillo y como por última característica y fundamental podemos considerar que tiene una intención moralista, es decir, intenta dejar un mensaje al lector. Es por ello que se remarca el mensaje. Con estos conocimientos adquiridos, reconocerás con facilidad cuando estás frente a un cuento popular. Además de analizar sus características, no te olvidarás de la gran función didáctica que cumplen los cuentos para los niños pequeños, en caso que desees contarle un cuento a tu hermano menor o a tus primos. O también para conocer más y más por tu propia cuenta, ya que los cuentos populares se han convertido en parte de nuestra cultura en general. Bien amigos, con nosotros será hasta otra próxima ocasión. Hasta luego.